Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Aula Contable. Soy la profesora Joana Mendoza y en esta oportunidad quiero conversar acerca de los registros contables derivados de la determinación y pago del impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario en Venezuela. Una vez tratado el marco legal que rige ambos impuestos y los elementos a considerar en su proceso de determinación, declaración y pago, quiero referirme el día de hoy al tratamiento contable que se deriva de esta obligación tributaria. Para el caso del contribuyente ordinario del IVA, es sumamente importante registrar los débitos fiscales derivados de las facturas de ventas, los créditos fiscales derivados de las facturas de compra, el IVA por pagar, el impuesto al consumo suntuario por pagar en el caso de que los débitos fiscales sean mayores a los créditos fiscales o, en su defecto, el excedente crédito fiscal en el caso en que los créditos fiscales superen los débitos fiscales. Vamos a observar cómo es el asiento contable de los débitos fiscales. El asiento contable de los débitos fiscales plantea por el debe el ingreso a caja, bancos o cuentas por cobrar, dependiendo si la venta fue al contado o a crédito. Bien, por otro lado, cuando nos referimos al haber, vamos a abonar la cuenta de ingresos por ventas y la cuenta débito fiscal IVA. Esta cuenta débito fiscal IVA corresponde al pasivo corriente. Bien. En la cuenta ingresos por ventas por el haber se apunta o registra la base imponible de la factura de ventas. Mientras que en la cuenta débito fiscal IVA se registra en términos monetarios el monto correspondiente a la aplicación de la alicuota de IVA, sea esta alicuota reducida o alicuota general. Mientras que en la cuenta de bancos, caja o cuentas por cobrar iría la suma de la base imponible y el monto correspondiente a la alicuota de IVA, es decir, el total de la factura de ventas. Ahora vamos a observar cómo es el registro de los créditos fiscales. Para registrar los créditos fiscales correspondientes a compras grabadas o facturas de gastos grabadas, se debe cargar, es decir, por el debe, registrar las cuentas de compras o inventarios de mercancías, dependiendo del sistema de registro de inventario que utilice la entidad, sea este sistema de inventario periódico o sistema de inventario continuo. También se puede registrar por el debe las cuentas de gasto, sea gasto de publicidad, gasto de alquiler o cualquier otro gasto del cual se haya derivado el pago del IVA. También por el debe se registra el crédito fiscal IVA, que representa una cuenta de activo corriente. Y por el haber se registra la salida de caja, bancos o cuentas por pagar, dependiendo si la compra o el gasto se efectuó en efectivo o a crédito. Para registrar el IVA por pagar o impuesto al consumo suntuario, siempre y cuando los débitos fiscales sean superiores a los créditos fiscales, se debe registrar por el debe el débito fiscal IVA para cerrarlo o cancelar su saldo, por el haber el crédito fiscal IVA para cerrar su saldo y la diferencia iría a la cuenta de pasivo por el haber
IVA por pagar o impuesto al consumo suntuario por pagar. En el caso de registrar un excedente crédito fiscal, porque los créditos fiscales fueron mayores a los débitos fiscales, se debe registrar por el débito fiscal IVA para cancelar su saldo, es decir, dejar su saldo en el libro mayor en cero. Se debe registrar por el el excedente crédito fiscal que representa una cuenta del activo, y por el haber se debe cancelar la cuenta crédito fiscal IVA, que nos llevaría en el libro mayor a que ésta tenga un saldo en cero. Bien, este sería el asiento contable para registrar el excedente crédito fiscal IVA para el caso de los contribuyentes ordinarios. Ahora, veamos cómo es el proceso de registro de los contribuyentes especiales. Recuerden ustedes que los contribuyentes especiales son todas las entidades del sector público y aquellas del sector privado designadas por la Administración Tributaria como agentes de retención del IVA. En el caso de los contribuyentes especiales, estos deben registrar de igual manera a los contribuyentes ordinarios del IVA, tanto los débitos fiscales como los créditos fiscales. Si ocurre el IVA por pagar e impuesto al consumo suntuario por pagar, o el excedente crédito fiscal IVA. De la misma manera como lo registran los contribuyentes ordinarios del IVA. También deben registrar las retenciones de IVA efectuadas a los proveedores al momento de registrar compras o gastos gravados. En este caso, se debe cargar a la cuenta compras o inventario de mercancías, dependiendo del sistema de registro de inventario utilizado por la entidad, sea este sistema de inventario periódico o sistema de inventario continuo. Debemos registrar, en el caso de los contribuyentes especiales, por el los gastos correspondientes a las facturas emitidas por los proveedores. Debemos registrar el crédito fiscal IVA, y por el haber se debe registrar en términos monetarios la salida de banco o caja si la compra o el gasto se efectuó en efectivo, cuentas por pagar si las compras y gastos fueron a crédito, y se debe registrar la retención de IVA por pagar, sea este del 75% o 100% del monto del IVA, dependiendo de la condición señalada por el CNA al contribuyente, en este caso al proveedor sujeto de retención. Bien, ¿qué indica esto? Indica que nace la obligación para el contribuyente especial de enterar al fisco el IVA retenido de sus operaciones de compras y gastos gravados. En el momento en que el contribuyente especial sufrague ante el Estado su obligación de pagar estas retenciones de IVA, se debe cargar a la cuenta retenciones de IVA por pagar contra banco o caja, dependiendo cómo efectuó el pago. Igualmente, en el caso de que los contribuyentes ordinarios del IVA o contribuyentes especiales lleven a cabo transacciones con otros contribuyentes especiales, estos van a estar sujetos a retención de IVA. Bien, en el momento en que ellos efectúen ventas a contribuyentes especiales, estos contribuyentes especiales tendrán la obligación de retener el impuesto al valor agregado. En este caso, al momento de registrar las ventas, tanto los contribuyentes ordinarios del IVA como los contribuyentes especiales deben registrar por el la entrada al banco o caja o cuentas por cobrar si las ventas fueron en efectivo
o a crédito. Deben registrar por el debe las retenciones de IVA que representan activos, porque representan un pago anticipado, un impuesto pagado por anticipado. Por el haber deben registrar los ingresos por ventas y el débito fiscal IVA. Repito, esto es en el caso de que tanto contribuyentes ordinarios como contribuyentes especiales del IVA hayan efectuado ventas a otros contribuyentes especiales. Estos tendrán la obligación de retenerles el impuesto al valor agregado y este impuesto representa para las entidades aquí señaladas un impuesto pagado por anticipado. Por lo tanto, se deben registrar en el debe. Estas son, en resumen, las operaciones contables derivadas de la obligación tributaria de pagar impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario. También tenemos el caso de los contribuyentes, tanto ordinarios como especiales, que venden productos exentos y gravados. En este caso se debe realizar el prorrateo del IVA. El prorrateo del IVA señala que solo es deducible de los débitos fiscales los créditos fiscales en porción de las ventas gravadas. En este caso se debe determinar qué porcentaje de las ventas totales representan las ventas gravadas. Si del total, es decir, del 100% de las ventas, el 40% representan las ventas gravadas, solo el 40% de los créditos fiscales serán deducidos de los débitos fiscales. El 60% restante se debe registrar en una cuenta denominada gasto de prorrateo. Veamos el asiento contable. ¿Cómo quedaría el asiento contable? Bien, en este caso se registraría por el debe la cuenta débito fiscal IVA por el monto total reflejado en el libro mayor para cancelar la cuenta. Por el debe se debe registrar la cuenta gastos de prorrateo de IVA, que equivale, como se los indiqué en el ejemplo que venimos desarrollando, al 60%, es decir, la porción de ventas exentas. Por el haber se debe registrar la totalidad de los créditos fiscales para poder cancelar su saldo. Bien. Y por el haber se colocaría la diferencia IVA por pagar en el caso de que los débitos fiscales sean mayores a los créditos fiscales. También puede suceder que aún aplicando el prorrateo de IVA, los créditos fiscales sean mayores a los débitos fiscales y se genere un excedente crédito fiscal. En este caso, se debe registrar por el debe el débito fiscal IVA para cancelar su saldo, es decir, por la totalidad del saldo representado en el libro mayor. Se debe registrar por el debe el gasto de prorrateo de IVA equivalente, en este caso, al 60% de los créditos fiscales que representan la porción de ventas exentas. Por el haber, el crédito fiscal IVA con el saldo total revelado en el libro mayor. Por el debe, el excedente crédito fiscal determinado de restarle a los débitos fiscales los créditos fiscales en el caso de que los créditos fiscales sean mayores a los débitos fiscales. Y por el haber, el crédito fiscal IVA para cancelar su saldo, es decir, por el monto total representado en el libro mayor. De este modo se registra el prorrateo del IVA, en el cual se aprovechan los créditos fiscales o se deducen de los débitos fiscales solo los créditos fiscales equivalentes a la porción de ventas gravadas, mientras que la porción representada por las ventas exentas va a una cuenta de gasto de prorrateo de IVA. También es posible que la Administración Tributaria autorice la recuperación de créditos fiscales y emita certificados de recuperación de créditos fiscales.
En este caso, se debe registrar el certificado de recuperación de créditos fiscales por cobrar contra los créditos fiscales. Y una vez que la administración tributaria emita el pago, se daría entrada al banco contra los certificados de recuperación de créditos fiscales por cobrar. Esos serían los asientos contables correspondientes al IVA y al impuesto al consumo suntuario. Es todo por hoy, me despido esperando que la información suministrada sea de utilidad para todas y todos. Hasta luego, chao.